Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in München. Wir sind sehr erfreut, dass Sie hier sind zum 2. Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung Mexiko-Deutschland. Presento a la ponente, la maestra Irlanda Gabriela Pacheco Torres, con su tema Criminal Compliance Program. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Penal e Impartición de Justicia, egresada del Instituto Nacional de Ciencias Penales, especialidad en el Sistema Penal Acusatorio por la Escuela Libre de Derecho, posgrado en Delincuencia Corporativa y Criminal Compliance por la Universidad de Salamanca. Pertenece a la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos AC. Se ha desempeñado en diversos cargos públicos en el Poder Judicial local en la Ciudad de México y federal. Abogada postulante y colaboradora en la firma de abogados Félix Cárdenas. Se desempeñó como directora de recaudación en la Agencia Nacional de Aduanas México. Adelante, maestra. Muchas gracias. Y quiero darles un mensaje de nuestro maestro Carlos César Guzmán Álvarez. Reciban un cordial saludo de nuestro consejero presidente nacional, el maestro Carlos César Guzmán Álvarez, para la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos AC. Es un honor participar con nuestros hermanos, el Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado de Derecho AC y con el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, sabedores de la gran labor que se desempeñan en buscar la profesionalización de nuestra carrera de Derecho. Por lo que al ser afines, nuestro objetivo social, que entre otras cosas busca la capacitación, la actualización, la certificación y la colegiación de la carrera de Derecho, nos complace mucho y a mí en lo personal formar parte de este segundo Congreso Internacional de Derecho Comparado. Muchas gracias. Pues bueno, empecemos a la materia, el Criminal Compliance Program. En México estamos todavía en pañales. Entró una reforma en el Código Sustantivo de la materia a partir del 2014, en donde se determinó que efectivamente las personas jurídicas podían ser acreedores a que pueden llevar a cabo una sanción por una conducta relevante en el derecho penal. Actualmente, y vamos a empezar con unos antecedentes, en Estados Unidos y Holanda desde hace más de 60 años ya se llevaba a cabo programas de cumplimiento también que se llevaron a cabo en Chile y en Perú, y a partir de España en el 2010, en México a partir del 2014. ¿Por qué? Porque los programas de cumplimiento en sí, ¿de qué se encargan? De llevar a cabo de que todas las empresas sean leales y que puedan llevar a cabo una organización de manera cabal y cumplida en todas las áreas de su empresa. A razón de ello emergió en nuestro sistema penal acusatorio un sistema vicarial, en donde anteriormente se mencionaba que si bien es cierto una persona moral no podía ser sancionada en virtud de que, como su nombre se estipula, sociedad, ya sea una sociedad anónima, una sociedad capital variable, una sociedad de responsabilidad limitada, ¿qué sucedía? Que únicamente los que podían ser sancionables eran ya sean los socios, los administradores o cualquier empleado. Entonces, con esta nueva reforma que se dio en nuestro sistema penal acusatorio en la Ciudad de México, se determinó que efectivamente la empresa moral puede ser sancionada por no tener un debido control de su organización, y que aunado a ello, si se determina que alguna persona, ya sea empleado, algún accionista o algún administrador único puede tener alguna responsabilidad, se puede llevar a la par. Es decir, la diferencia entre el programa de cumplimiento es que es un sistema de organización que incluye principios, líneas, directrices y procedimientos, instrumentos que tienen que llevar a cabo dentro de la legalidad de las actividades de una organización. Es decir, que un programa de cumplimiento lo tienen todas las empresas. Desde que inician una empresa tienen circulares, reglamentos, manuales de procedimientos en todas las áreas. Pero ¿qué pasa ahorita con el nuevo sistema penal?
tienen que tener una regulación jurídico-penal en el sentido de que tienen que estar blindadas en todas las áreas. ¿Qué quiere decir esto? Que en la ponencia anteriormente que tuvimos con el doctor, nos comentaba de cuestiones fiscales, cuál es el pago de impuestos que se tiene que realizar, y hay muchas empresas, y no solamente en México, sino a nivel mundial, que efectivamente ese pago de los impuestos no se hace con la lealtad que se tiene que realizar. Entonces, en muchas ocasiones, ¿qué sucede? Que se bloquean las cuentas de esas empresas porque se determinan que efectivamente los recursos que están dentro de la empresa interna no son acordes a la estrategia fiscal que se está llevando a cabo. Entonces, ¿qué pasa esto? Se congelan las cuentas y entonces la empresa ya no puede llevar a cabo pues una estrategia normal o habitual a los que ellos están acostumbrados. ¿Y qué tienen que hacer? Ir con el banco y explicarles. El banco les dice, ¿tienes un compliance? Efectivamente estás observando las reglas, efectivamente estás pagando los impuestos como se deben, ¿qué tienes que llevar a cabo para poder estar dentro del marco objetivo fiscal? ¿Qué tenemos que hacer en esos momentos? Acompañamos al cliente con todos los esquemas que efectivamente se tienen que llevar a cabo y que pueden repercutir a que obviamente el banco le pueda descongelar esas cuentas por medio de un juez, porque efectivamente luego se congelan por medio de un juez o ya sea de manera administrativa por medio de las instituciones bancarias. ¿Y qué tenemos que hacer? Encaminar al banco para determinar que efectivamente el dinero que se encuentra de esas cuentas bancarias es puramente lícito y explicarle cabalmente conforme a los lineamientos y cláusulas que tengan ese programa de cumplimiento, cómo es que se llevó a cabo por medio de la persona especializada en materia fiscal para esa encomienda. Ay, ¿cómo le puedo bajar? Entonces, como les decía, el Criminal Compliance Program, ¿por qué le dicen criminal? O sea, muchos me han hecho esa pregunta, criminal, porque es cuando tú estás haciendo un programa de cumplimiento en materia criminal, es decir, que te estás ajustando a las leyes penales, que te estás ajustando a que efectivamente la empresa no pueda cometer una conducta relevante para el derecho penal. Estoy hablando en todas las áreas, en el área de recursos humanos, en el área legal, en el área laboral, en el área administrativa, en el área penal. Referentemente se tienen que analizar cuáles son pues todas las causas por las cuales pues alguna empresa puede ser o puede estar acreedora a cometer pues una conducta, porque realmente es un ente colectivo. ¿Qué pasa en dado caso ahora en la actualidad que una persona moral pues pueda llevar a cabo estas conductas? Pues tiene un desprestigio social y no habla de su verdadera lealtad, habla de una deslealtad con la que se está conduciendo ante el entorno social. Como se los explicaba, actualmente en el Código Nacional de Procedimientos Penales existe un sistema vicarial en donde efectivamente puede ser sancionada tanto la empresa como los socios, como los administradores y como los empleados. No era anteriormente como se hacía, que únicamente se sancionaba a los socios y la empresa podía seguir trabajando normalmente. Aquí ya no es así. Si se determina penalmente que la empresa es responsable y que no cumple a cabalidad con el control de su organización, efectivamente puede tener una pena. Es muy diferente la pena que se le impone a las personas morales, porque la pena que se le impone a las personas morales es de la suspensión, la disolución y todo ello, a diferencia de las personas físicas que se les impone una pena privativa de libertad y una multa. Aquí es totalmente diferente, con independencia que, como se señala ahí en el sistema vicarial, con independencia de las penas o de las coautorías que se puedan determinar por los empleados, por los socios, por algún administrador o por alguna otra persona que trabaja de la empresa. Híjole, no sé por qué se ve un poquito abajo la presentación, no sé si me pueden apoyar a subirla, si es tan amable. Como les venía diciendo, aquí efectivamente lo que se especifica y lo que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos señalen
nos señala es que efectivamente la empresa o las personas jurídicas deben de estar reguladas conforme a su ordenamiento legal. En dado caso de que no estén formalizadas en ese ordenamiento legal y se determine que hay un control en su organización, pues el Ministerio Público tiene la facultad de empezar a analizar o de empezar a recabar datos de prueba en donde pueda determinar si efectivamente esa empresa, por medio de su ente colectivo o por medio de las personas que están asociadas a ellos, pueden tener alguna participación en algún posible hecho, que en algún momento eso ya le va a determinarlo el Ministerio Público cuando empiece a checar todas los datos de prueba que tengan. ¿Por qué nos importa un programa de cumplimiento criminal? Para evitar las inhabilitaciones y multas a las personas morales, para que la persona moral tenga la sustentabilidad de que pueda llevar a cabo, pues a lo mejor solicitar créditos bancarios a instituciones de crediticias, en que se pueda mejorar su reputación interna y externa, en atenuar, eximir sus responsabilidades, en coordinar acciones de prevención, en este caso muy importante de prevención del fraude, bajar los costos de seguros y lo más importante es que tenga una imagen leal dentro del mercado, para que con ello pues no pueda tener pues algún desprestigio tanto la empresa y no pueda llevar a cabo una pena que se le pueda imponer. Aquí hay dos temas muy importantes dentro del programa de cumplimiento criminal que nos refieren cuáles son los riesgos que se pueden llevar a cabo por estas empresas. El primero es un ordenamiento jurídico que emana de las leyes, reglamentos y cualquier código que se establece y que se refiere a la normatividad de la empresa. Es decir, que hay empresas en donde no hay regulaciones, es decir, hay empresas estamos hablando desde pequeñas, medianas y grandes empresas, en donde hay empresas que no tienen un manual de procedimientos, hay empresas en donde no existe un reglamento, hay empresas en donde no existe una circular, hay empresas que propiamente no tienen ni contratos colectivos de trabajo con su personal, hay empresas que no los tienen dado en el IMSS, hay empresas que efectivamente los empleados en vez de hacer ciertas funciones a su trabajo hacen otras distintas o se ayudan entre sí, es decir, que deben de estar normativamente estipuladas para ver cuáles son las funciones de cada persona que está en el interior de la empresa, con la finalidad de evitar un posible riesgo en el control de la organización. La otra es la Lex Artis. ¿Qué es la Lex Artis? Es el arte de conjunto de reglas que establecen las fuentes de riesgo, es decir, como en la médica quirúrgica, cómo se deben de realizar las operaciones de los pacientes, y esto que permite establecer la permisibilidad del riesgo o no. ¿Qué pasa? En algunos hospitales existen efectivamente esos manuales en donde les indican a los médicos o los doctores cuáles son las normas de higiene, las normas oficiales mexicanas que se deben de observar y que deben de tener el quirófano cuando van a operar a alguien y que efectivamente eso pueda llevar a que ese riesgo no se lleve más allá y que con esa finalidad no se pueda determinar que la empresa incumplió en ese riesgo y que pueda ser objeto de que efectivamente se le pueda empezar a investigar en dado caso de que muera algún paciente, ya sea por una negligencia médica. Entonces hay que ver en dónde existió ese riesgo y por eso se tienen que tener manuales de procedimientos. Era el ejemplo que yo siempre ponía aquí en el riesgo permitido, por ejemplo, en las peleas de boxeo. En las peleas de boxeo, si dos personas están boxeando, ¿qué pasa si una de ellas fenece? Efectivamente no hay un riesgo, porque los dos al momento de subirse al ring saben cuáles son las consecuencias que pueden llevarse a cabo. Entonces aquí no hay un riesgo porque están bien establecidas las reglas con las cuales pueden pelear. Es igual en las reglas de la UFC y todo, y que debemos de observar y que para esto es muy importante que todas las empresas cuenten con esa Lex Artis que es empresarial, aunado a las medidas internas que se puedan llevar a cabo dentro de la empresa. ¿Cuáles son los beneficios de
de un programa de cumplimiento que genera mayor confianza en el mercado, que hay una repercusión positiva ante la bolsa de valores, que son sujetas a más y mejores créditos, que amplía su gama de alianzas a escala nacional e internacional y que muestra lealtad al ordenamiento jurídico y social, que busca impedir el Criminal Compliance Program, delitos cometidos por la persona jurídica y por sus miembros, salvaguardar el patrimonio y el prestigio de empresas, excluir y reducir la responsabilidad de la empresa, la revisión de procesos críticos donde intervienen funcionarios de la empresa y la posibilidad de implementar implementar o enfrentar alguna defraudación fiscal que tuviera que enfrentar pues la empresa en sí. Les voy a hablar más o menos cuál es la estructura por la cual se elabora un Criminal Compliance. Primero empezamos con un diagnóstico. ¿Qué hacemos con el diagnóstico? Llegamos con la empresa. En México todavía existe un poquito la resistencia porque efectivamente las empresas dicen, bueno, pues si yo estoy autorregulada, a mí me va bien, yo estoy dada de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tengo a mis empleados, estoy dentro de las normas, yo no puedo ser acreedor a que el Ministerio Público en algún momento me pueda investigar. Nosotros les decimos, déjanos hacer un primer diagnóstico. ¿Qué hacemos en el primer diagnóstico? Pedimos actas constitutivas, estados financieros, los contratos de prestación de servicios profesionales, los contratos laborales, etc. Nosotros cuando hacemos el checklist, empieza la empresa, esto no lo tengo, esto sí lo tengo, esto no lo tengo. Entonces ahí nosotros empezamos a ver cuál es el déficit que tiene que llevar a cabo como la empresa y nosotros nos empezamos a dar cuenta cuáles son las necesidades que tiene que llevar a cabo la empresa para que nosotros podamos prestar el servicio. Es decir, una vez que ellos nos entregan esos documentos, hacemos firmar un contrato de confidencialidad en donde nos entregan los mismos y posteriormente hacemos un checklist en todas las áreas de la empresa. Determinamos cuántas sedes hay, cuántos empleados tienen, a qué se dedican, cuál es su objeto social, si únicamente trabajan con una empresa y todo ello para primeramente hacer un diagnóstico. Una vez que se tiene ese diagnóstico, ¿qué hacemos? El checklist. Hacemos una primer visita, determinamos cuáles son efectivamente, hacemos un cuestionario a las diversas entidades o a las diversas áreas de la empresa y ahí podemos establecer pues cuáles son pues sus debilidades y cuáles son sus fortalezas y de ahí empezamos a hacer una propuesta. Después de ello, ¿qué se van a llevar a cabo? La creación de reglas, es decir, de líneas y directrices de cada ente colectivo. Es decir, vamos a hacer manuales, circulares, reglamentos. Hay algunas empresas que nada más trabajan por sí, no tienen manuales de procedimientos, no tienen reglamentos, no tienen circulares, entonces empezamos a formar todo el programa de cumplimiento criminal. Yo siempre les he dicho, porque me han preguntado, oye, ¿cuánto cuesta un programa de cumplimiento? Oye, ¿cómo se hace? El programa de cumplimiento criminal es un traje a la medida de cada empresa, porque cada empresa es totalmente distinta, cada empresa tiene distintas exigencias que debemos de cumplir, entonces no hay en sí algún costo que se pueda dar en específico porque eso depende de los diagnósticos y de lo que se tiene que llevar a cabo en cuanto a la información que cada área tenga que está dentro de la empresa. Después de ello, ¿qué se hace? Una capacitación y evaluación periódica del personal. Esto es, ¿con qué finalidad se hace esta capacitación y evaluación? Con la finalidad de que efectivamente los empleados se conduzcan con veracidad, es decir, que no se conduzcan con algún dolo. Aquí les voy a contar un ejemplo que llevó en la Ciudad de México, que hubo un precedente en donde se vinculó a proceso a una persona moral. ¿Por qué se vinculó a proceso? Era una distribuidora de carros, muy importante allá en Ciudad de México, que pasaba, llegaba la persona, quería comprar un vehículo, pasaba con el vendedor le explicaba cuánto era el costo del vehículo, se le daba el anticipo y ya cuando le iban a entregar el vehículo decían, es que el empleado ya no trabaja aquí. ¿Cómo que el empleado ya no trabaja aquí? No, ya no trabaja aquí. Ok, ¿dónde lo puedo localizar? No sé. ¿Puedo hablar con el gerente de la automotriz? No está, no se encuentra.
y iban a los 10 días y el propio empleado seguía trabajando ahí. Entonces, ¿qué sucedió? Que se levantó el Ministerio Público, empezó a integrar la carpeta de investigación, se judicializó al apoderado legal y se giró una orden de aprehensión en contra del empleado. ¿Qué sucedió con esto? Que se pudiera llegar a una solución alterna dentro del sistema penal acusatorio, es decir, a un acuerdo reparatorio, que efectivamente a la víctima, con el Ministerio Público, con el fiscal y con los defensores de ellos, pudieron determinar que le tenía que pagar el daño que le había causado. En el acuerdo reparatorio le puede pagar el acuerdo total o pueden llevar a cabo un acuerdo en donde se pueda incrementar ese pago. Entonces, efectivamente ya existe un precedente. Aquí, ¿qué pasó? Que la agencia automotriz estaba dando pues realmente un servicio y que no tenía ese control y no tenía conocimiento en cuanto a la capacitación y lo que les comenté. ¿Me pueden ayudar, por favor, con la presentación? No tenía conocimiento de que efectivamente el empleado estaba llevando esas actuaciones ilícitas. Aquí, ¿qué pasa? En dado caso de que no hubieran llegado a ese acuerdo reparatorio, el Ministerio Público había solicitado como una medida cautelar que se cerrara esa agencia automotriz. Obviamente la juez determinó en ese momento que no se podía llevar a cabo el cierre de esa empresa toda vez que el Ministerio Público no justificaba el por qué quería cerrar la misma. Esto se fue a apelación, se fue a amparo y en materia de amparo la autoridad federal determinó que había una laguna en la ley y que por lo tanto al no existir los lineamientos por los cuales se puede imponer una prisión preventiva justificada al ente moral, se tenía que estar en la posibilidad de que el Ministerio Público pudiera seguir encuadrando esas figuras delictivas para que entonces la Suprema Corte se pueda empezar a pronunciar en cuanto a criterios jurisprudenciales o en contradicción de tesis referente a estos temas. Entonces, por eso es bien importante la capacitación que se tiene que dar pues al personal que trabaja dentro de la empresa, porque pues la propia empresa a veces piensa que el personal está sumamente capacitado y que no puede hacer esas conductas delictivas. Y la otra es una implementación de unas denuncias internas y externas, es decir, que si se cometen estos actos, pues que efectivamente se denuncien por los mismos empleados, es decir, no llegar ante la autoridad para que con ello podamos acotar que efectivamente podamos tener como la conciencia o podamos llevar a cabo autorreguladores antes de llegar a la autoridad y podamos determinar que efectivamente podemos hacerlo en el ámbito territorial de nuestra empresa. Aquí la última es muy importante, que todo esto lo tiene que hacer un oficial de cumplimiento. ¿Qué quiere decir el oficial de cumplimiento? Es una persona que tiene que ser especializado en materia penal con la finalidad de que él pueda determinar en todas las áreas qué conducta se puede llevar a cabo y que efectivamente se tienen que hacer pues estos lapsos ya sea semestral o anualmente de acuerdo o dependiendo de la capacidad que nos requiera cada empresa, porque cada empresa pues es totalmente distinta de una a otra, pero esto lo tiene que hacer un oficial de cumplimiento, que es un abogado en materia penal, y que en dado caso de que exista alguna situación de que una empresa pueda ser denunciada federalmente, el oficial de cumplimiento va a llegar y él es el que le va a aportar datos de prueba para determinar que efectivamente la empresa contaba con un programa de cumplimiento y que tenía todos los lineamientos rectores para llevar a cabo la misma y efectivamente no se pueda llegar a una vinculación, sino a un archivo temporal de dicha carpeta. Como les comentaba, las sanciones que se les imponen a las personas jurídicas es la disolución, que la disolución es como una pena de muerte empresarial, la inhabilitación o la prohibición de realizar determinados negocios, operaciones o actividades, las intervenciones administrativas ilegales, la suspensión, la remoción, la clausura, alguna reparación del daño, que eso es a solicitud del Ministerio Público. También dentro de la reparación del daño existe el retiro de mobiliario urbano
y con la finalidad de que la empresa, porque qué pasaba o qué sucedía, que cuando las empresas ya se sabían o eran sabedoras y más en las cuestiones fiscales, en el sentido de que señalan el domicilio fiscal, un domicilio fiscal que no existe, un domicilio fiscal que no está a nombre de la empresa, un domicilio fiscal que realmente es erróneo. ¿Qué pasaba anteriormente? Pues decían, ¿dónde vamos a localizar a la empresa? No se podía localizar a la misma, entonces con la finalidad de que no se pudieran dilapidar los bienes y que se pudiera existir una garantía en dado caso de que se llegara a un juicio, a una reparación del daño, pues la custodia del folio real o de la persona moral jurídica. Como conclusión les quiero decir que efectivamente en la actualidad en la Ciudad de México sí ya hay precedentes de que se están llevando a cabo carpetas. El único precedente que les acabo de decir cuando vincularon a proceso fue esta empresa automotriz, pero creo que hay mucho que trabajar, creo que hay mucho que concientizar a las empresas morales, porque ninguna empresa está exenta. Ya lo vimos como en los hospitales de los niños, en las guarderías, en las escuelas donde se cometen abusos en contra de las mujeres. Ninguna empresa tiene la posibilidad de no poder caer en alguna cuestión que puede emerger un hecho injusto. Entonces es muy importante que tengamos como esa cultura empresarial, en el sentido de que las empresas puedan regularse con la finalidad que estén dentro del ordenamiento legal y que con ello puedan conllevar a tener pues un buen historial crediticio, un buen prestigio social, un buen prestigio económico, y que también creo que dentro de la empresa puedan tener pues algunos beneficios como sus empleados, y pueda ser como un negocio en donde toda la gente que trabaja ahí se sienta a gusto y puedan llevar a la empresa a acrecentar cada día más sus activos. Entonces, pues en Ciudad de México ahí vamos, seguimos trabajando en ello, seguimos trabajando en concientizar a las empresas, y pues cualquier duda y aclaración estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias por esta disertación tan acertada, y bueno, aprovechando también un saludo para el presidente de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, el Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho y el Centro Universitario de Estudios Jurídicos otorgan el presente reconocimiento a la maestra Irlanda Gabriela Pacheco Torres por su invaluable participación en el segundo Congreso Internacional de Derecho Comparado sobre materia aduanera, fiscal, marítimo, penal, civil, familiar y constitucional, llevado a cabo el día 24 y 25 de julio de 2023 en Múnich, Alemania. Con nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias.